las 9 de la noche con 42 minutos. Recibo en esta cadena de radio y además siempre me da un enorme gusto recibirlo a Rogelio Cárdenas Estandía con este libro que verdaderamente es una joya. Queremos hablar, las voces de la influenza, con un prólogo nada más y nada menos que de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, lo cual además lo hace doblemente pues atractivo y que desde luego pues habla de una de las uno de los componentes del México negro del que habló el presidente el día de hoy, ¿no? De este México negro que no solamente fue afectado de manera importante por la crisis, sino de manera importante por la influenza, y en donde salió a flote o retrató parte de lo que es nuestro sistema de salud, parte de lo que es pues nuestra manera de aproximar y resolver este tipo de problemas. Y yo te agradezco mucho que vengas aquí con nosotros, Rogelio Cárdenas, para que nos lo cuentes. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación y por permitirme compartir con las personas las voces de aquellas personas que normalmente no son escuchadas. Y bien comentabas tú esta parte que comentaba y decía el presidente Calderón, y no únicamente él, sino los 106 millones de mexicanos. Nuestro país está pasando por una crisis económica, una crisis política, de seguridad, pero yo creo que la más fuerte o la que más nos afecta a todos es la social, y en la social me refiero a la parte de los valores que tenemos como mexicanos. Vemos cómo a lo largo de este sexenio van cerca de 15,000 ejecuciones, vemos cómo en la parte de la influenza se manejan cifras de casi cerca de 600 muertes y más de 60,000 afectados, y en nuestra conciencia colectiva después del bombardeo gubernamental y del bombardeo mediático, esto ha permeado en la mente del mexicano y hemos perdido la capacidad de asombro, pero sobre todo de indignación, y es lo que tiene que cambiar para que este país cambie, que realmente veamos cómo está sucediendo todo. Y en este caso me tocó entrevistar a 30 personas, por cuestiones de espacio solo pude meter 12 historias, pero no son las cifras que se manejan normalmente. Detrás de cada cifra hay un sueño que se rompió, hay una vida de una persona valiosa que a lo mejor perdió la vida o sí se pudo recuperar, y es lo que está mostrando este libro, la parte humana de lo que no vemos y que lamentablemente ya no nos conmociona saber lo que sucede. Así es. ¿Qué te llamó la atención? Desde luego todo ello, pero ¿cuáles fueron algunas de las cosas, de las anécdotas que te llamaron la atención en estas historias, que algunas son verdaderamente de terror, de la experiencia de esta gente, de estas voces que tú retratas en este libro? Aquí hay algo muy interesante. Yo reconozco que no soy un médico ni un especialista en el tema. De ahí por qué invité en este caso a la Facultad de Medicina del TEC, al igual que a LEGAP, para que hicieran una evaluación de mi libro, de lo que estaba sucediendo y sobre todo de cómo se había manejado toda la contingencia. Resulta que lo que ellos llegan es que se tiene que replantear nuestro sistema de salud, se tiene que cambiar la política pública para que realmente esto no suceda. Y aquí hay algo muy importante. La influenza sirvió como ejemplo. Afortunadamente para los mexicanos no resultó ser una enfermedad de una alta tasa de mortandad, pero sí nos da una señal de alerta de qué podría suceder si el día de mañana, en lugar de influenza, tuviéramos gripe aviar o algún virus de una mayor letalidad. Y lo que yo sí te puedo decir, si no se actúa y se cambia la política pública, millones de mexicanos perderían la vida. Y sobre todo aquí hay un punto muy grave. Yo hice una muestra en hospitales del gobierno del Distrito Federal, Estado de México y gobierno federal, porque era una buena manera de abarcar una amplia área geográfica y ver el actuar de 3 distintos gobiernos bajo una misma circunstancia. De estas historias que conseguí, se las llevé al entonces presidente de Derechos Humanos, Álvarez y Casa, y resulta que todas tienen violación de derechos humanos, ya sea por acción o por omisión. Y al ser una muestra representativa, esto te deja ver lo grave de la atención que está haciendo para los ciudadanos y sobre todo que no se está cumpliendo. Ahora estamos por celebrar el centenario y el bicentenario y no estamos ni en lo básico. No, ni bueno, vamos,
Años luz, además. De la parte de la igualdad y el derecho a la salud no se cumple. Y si me permites, me gustaría platicarte una historia. Se llama Sueños Rotos, es la segunda del libro, y es de una joven pareja. El padre se llama Tomás Llorente y la madre Nancy, quienes tienen un pequeño niño que se llama Tomás, que estaba por cumplir 2 años de edad. Lamentablemente este niño, luego de un peregrinar por pequeños consultorios médicos, llega al Hospital General de la Ciudad de México y ahí fallece por negligencia médica. Ahí el padre comenta que, por ejemplo, un día empezaron a sonar los aparatos de su hijo, las alarmas, y ningún médico acudía. A lo largo del pasillo ve un doctor, pero el doctor, por más que le hace señas y le grita, el padre no acude. Ya el padre, en su desesperación, acude con el médico, pero el médico estaba comiendo una gelatina. Entonces el médico le dice que estaba comiendo su gelatina y que cuando acabara de comerla vería qué le estaba pasando al pequeño Tomás, que estaba por cumplir 2 años. Pasan los minutos, el padre, ya en la desesperación en el cuarto, al no saber qué estaba sucediendo con el chiquito, llega el doctor, de mala gana apaga los botones y le pregunta y le reclama que si por eso lo había llamado. Otro ejemplo de esto es... ¡Qué bárbaro! ¡Qué negligencia criminal, vamos! Duro. Otro ejemplo es que al niño, luego de unos días, lo pasan a un cuarto aislado y los padres preguntan que por qué el niño estaba solo cuando antes estaba en un cuarto colectivo. El hospital, en lugar de explicarle que el pequeño Tomás tenía influenza, les dicen que había sido un error, una equivocación, lo regresan al cuarto colectivo donde había otros chiquitos y se acabaron contagiando a todos los chiquitos. En lugar de decir, señora, su hijo tiene esto y por eso está aquí, pero el hospital, para evitar esa parte, pues lo regresa. Y esta parte es muy cruda y dura. Los padres se quejan en repetidas ocasiones en la dirección del hospital y un día, cuando se están quejando, llegan y les avisan que el pequeño Tomás había fallecido, que lo pasarán a ver. Llegan los padres... ¡Qué duro! Muy duro, y esta parte es muy dura, y yo creo que es lo que, como esta historia, hay varias que me motivó a cambiar las cosas. Les dicen a los padres que el niño había muerto, pasan al cuarto, y los doctores, sin ningún escrúpulo, les dicen, ahí está su hijo, véalo. Pasan los padres y es una imagen que quisieran borrar porque no quieren tener eso en su memoria, porque no reconocieron a su hijo. La forma de cómo estaba todo flaquito, todo amoratado y con sondas conectadas es algo que no pueden olvidar. Se acercan los dos padres a abrazar al pequeño y a darle un beso, y los doctores, sin escrúpulos, les dicen, pues ¿sabe qué? Apúrele, que ya no lo tenemos que llevar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gente! Y aquí hay algo que sí... Esos médicos se les debe de llevar frente a algún procedimiento, a enfrentar la ley, alguna legislación, algo que pueda tener un atisbo, por lo menos, de justicia. Y eso es lo que busco con este libro. Ya me acerqué a los diferentes presidentes de derechos humanos y ahora depende de ellos que le den seguimiento a los casos, y sobre todo porque el anterior presidente afirmó durante un estudio que hizo de las historias que había violación de los mismos, de los derechos, ya sea por acción y por omisión. Y eso es lo que tiene que cambiar, y sobre todo que hay algo muy importante. No es generalizar que hay doctores buenos o malos, o que hay hospitales buenos o malos, pero sí se debe de hacer que las personas que no están actuando de manera correcta no manchen la imagen, porque hay muchos doctores que dieron su vida y la dan día con día, al igual que las enfermeras, para salvar a otras personas, y este tipo de circunstancias mancha todo eso.